Buenas tardes a todos los que me hacen el favor de escucharme y de reflexionar los temas que venimos tocando este día. Hoy es 14 de junio del año 2019, son las 5 de la tarde y ahorita aquí el lugar donde estamos grabando es en la oficina del abogado general de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Voy a comenzar el día de hoy reflexionando un poco acerca de lo que del mensaje que nos deja el filósofo Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía así: mi circunstancia es siempre exterior, mi situación es interior. Cuando el hombre mantiene relaciones vitales con lo que no es él mismo, estamos ante una circunstancia. Cuando se entabla una relación consigo mismo, se trata de una situación, decía Ortega y Gasset. Y esto es muy importante porque siempre el consejo para los alumnos, siempre el consejo para los operadores del sistema acusatorio, siempre el consejo para la sociedad y los amigos en general, es que distingan lo que depende de uno y cosas que no dependen de nosotros. En este caso, hoy que estamos, que nos va a ocupar un tema muy importante en materia de sistema acusatorio, reflexiona Ortega y Gasset por la importancia de saber que nosotros creamos cierto entorno de acuerdo a nuestras decisiones y de acuerdo a la voluntad que siempre tomamos. En este caso, hoy voy a reflexionar eso porque voy a citar unas palabras que van a lacerar un poco a algunas autoridades de procuración de justicia, algunas autoridades de administración de justicia, incluso de los otros poderes, porque recordemos que existe la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Y voy a ser incisivo en ese sentido. Lo hago porque creo que a veces hay circunstancias que dependen del sistema de administración y de procuración de justicia, es decir, emiten resoluciones, algunas apegadas a derecho, algunas que están bien ajustadas a derecho, porque debemos reconocer que en la Fiscalía de Oaxaca, en la Fiscalía General de la República, donde yo tengo algunos amigos, y también en el Poder Judicial Federal, hay resoluciones atinadas, pero también hay algunas que son muy desatinadas. Y a esos, para los que hierran definitivamente de manera tremenda, afectando a la sociedad con resoluciones que dan vergüenza, son estas palabras: es inconcebible la cantidad de resoluciones absurdas, dolosas o arbitrarias que se emiten, que se arrojarían a la misma administración de ser llevada ante un tribunal. No dejaría bien parada a la administración que en un juicio se demostrara que el funcionario resolvió sin tener idea de lo que se le planteó, sin tener idea de lo que pasó por su conocimiento, o bien que dictó una resolución adversa porque es de los que piensan que por ser la administración siempre tienen la razón, o de mala fe, sea para defender intereses mezquinos o para vengar agravios personales, decía alguien que escribió estas líneas y que yo he de sostener aquí, que a veces generalmente las pongo cuando promuevo mis recursos de revocación, cuando promuevo mis recursos de apelación, cuando promuevo algunos amparos. Transcribo estas palabras porque dan vergüenza algunas resoluciones. Hoy voy a tocar ya en esencia un tema muy importante que pusieron sobre la mesa hace poco, que en redes sociales podemos ver un criterio que, para no mentir, no lo pude encontrar ahorita por la premura del tiempo, pero dicen que aparece bajo el criterio de contradicción de tesis número 149 diagonal 2019, siendo ponente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en sesión de 12 de junio del 2019. Yo mencioné que yo no estoy de acuerdo con este criterio que, según acaba de emitir
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con el derecho de defensa en el sistema acusatorio. Más o menos el contenido de la resolución dice así: Ciudad de México, 12 de junio del 2019, Suprema Corte de Justicia de la Nación determina cuándo deben tener acceso a la carpeta de investigación el indiciado y su defensor. Y en efecto, recordando, yo me manifesté y me expresé que esto es, así como dice el pueblo, dar a tole con el dedo, porque realmente no dijo nada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo he estado sosteniendo desde hace ya más de un año que se ha equivocado tremendamente los que restringen el derecho de defensa. De hecho, desde donde estamos transmitiendo, que es en la ciudad de Oaxaca y que corresponde al 13º Tribunal Colegiado, al 13º Circuito en Oaxaca, les hemos reclamado por qué con tanta tibieza quieren restringir el derecho de defensa y el principio de contradicción. Y en esencia diste este criterio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de primera sala, determinó que cuando el imputado se encuentre en algunos de los supuestos que establece el artículo 218 del Código Nacional, esto es: 1. Cuando se encuentre detenido; 2. Cuando sea citado para comparecer; 3. Cuando sea sujeto de un acto de molestia; 4. Cuando se pretenda recibir su entrevista. ¿Y por qué lo decía yo? Porque le está dando miedo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocer que el principio de contradicción y el derecho de defensa es amplio, y ahorita voy a dar las razones de por qué yo he alegado que nos quiere tomar el pelo el Poder Judicial Federal al obrar con tibieza, es decir, le da miedo respetar este tema. Y lo decía yo porque incluso cuando yo me expresé en redes sociales, me habló el doctor José Luis Vegas Roche y me dijo: oye, Nazario, ¿por qué estás inconforme si es un criterio que da derecho de acceso a la carpeta de investigación en ciertas hipótesis? Y fue que le expliqué lo siguiente, le dije: mire, doctor, la Corte le da miedo respetar el de derecho de defensa. Voy a citar el artículo 20 constitucional en su apartado B, que son los derechos del imputado. Recordemos que la Constitución está dividida en 3 apartados: apartado A, B y C. En el apartado A se tocan las reglas generales fundamentales, en donde se mezcla los derechos fundamentales de los imputados, de las víctimas, incluso algunas reglas generales del sistema acusatorio y reglas propiamente del derecho penal. En el apartado B, los derechos de los imputados, y en el apartado C, los derechos de las víctimas. En el apartado B, en su fracción sexta, dice así: derechos de toda persona imputada. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán derecho a los registros, de la investigación cuando el primero se encuentre detenido. 2. Cuando se pretenda recibirle su declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez. Manejó 3 hipótesis la Constitución. En cambio, el Código Nacional, fíjese cómo comienza diciendo, y ahí creo que debe haber énfasis en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, artículo 17, Código Nacional: derecho a una defensa y asesoría adecuada e inmediata. ¿Por qué? Porque sabemos que los dos sujetos procesales fundamentales en el derecho penal y procesal penal en el sistema acusatorio es el imputado y la víctima. Se entenderá por defensa técnica, dice, la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente, o el defensor público que corresponda para que lo asista desde su detención, dice. Y luego dice el artículo 18 del Código Nacional: el imputado y su defensor tendrán acceso a ellos cuando se encuentre detenido, cuando sea citado o cuando se pretenda recibir la entrevista.
A partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros. El problema es que, desde luego que yo planteo una reforma al Código Nacional y desde luego a la Constitución General de la República en el apartado del derecho de defensa. Esa reforma debe obedecer, desde luego, al criterio que ha adoptado, en este caso, hay un criterio que es emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha emitido un criterio muy importante, pero voy a comenzar primero con lo que dice Alberto Binder respecto del derecho de defensa. Entonces, el derecho de defensa debe respetarse desde un principio. Yo he sostenido que el derecho de defensa se respeta desde el primer momento de la detención, en el caso de delitos flagrantes, porque tenemos dos hipótesis. Cuando te están integrando una carpeta de investigación y tú no has tenido acceso a ella, pero quieres tener acceso. Es más, debemos distinguir esos dos puntos. Que es lo que no le ha quedado claro y creo que debe aclarar o bien la Constitución o bien el Código Nacional. Debe distinguir entre delitos trascendentes como es el secuestro, como lo es el feminicidio, como lo es el homicidio, y debe distinguir aquellos supuestos hechos que la ley señala como delito que no son tan trascendentes, algunos de algún robo sin violencia, un allanamiento de morada de día, digo, solo por poner un ejemplo. No podemos darle el mismo trato a delitos de alto impacto como son, manifestaba yo, secuestro, tráfico de órganos, trata de personas, feminicidio. Por un lado debemos poner aquellos supuestos en el que el Código Nacional maneja para resolver esos problemas, la conciliación y la suspensión condicional del proceso a prueba. Eso es lo primero, yo creo que debe aclararse. Ahora, ¿en qué me baso para decir que la Corte obró con tibieza en ese criterio? Que, por cierto, también tiene que ver con este criterio que aparece bajo el registro 2019-292 y cuyo rubro es acceso a los registros de la investigación en la etapa inicial ante el Ministerio Público. Constituye un derecho del imputado y su defensor que conlleva la posibilidad de obtener copias o su registro fotográfico, con lo que se garantiza el derecho de defensa adecuada. Sí, pero lo dice el 218 del Código Nacional, dispone que el imputado y su defensor tendrán derecho de acceso a los registros cuando sea citado a comparecer, o bien cuando sea sujeto de acto de molestia o se pretenda recibirle su entrevista. Sí, pero olvidó la Suprema Corte, y aquí en Oaxaca lo hemos citado varias veces, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva contra Venezuela. En el en el párrafo número 29 dice así, lo voy a leer aquí, lo tengo en la computadora. Ahora bien, dice la Corte Interamericana, el derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se le señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y solo culmina cuando finaliza el proceso. Fíjense cómo reflexiona la Corte Interamericana. En efecto, dice, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho de defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como verdadero sujeto del proceso. Y dice, incluyendo desde luego la etapa de ejecución. Sostener lo opuesto implicaría
supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho de defensa. Eso está complementado con lo que dice Alberto Binder en esta obra que yo quisiera que leyeran el Poder Judicial Federal. La Corte lo debió haber citado. Dice: Introducción al Derecho Procesal de Alberto Binder, editorial Ad Hoc. En este caso yo tengo esta obra, es la segunda edición actualizada y ampliada. Es la sexta reimpresión porque la primera edición es de abril de 1993. Esta es la segunda edición, la que tengo en mi mano, es de junio de 1999. Alberto Binder dice así, y lo muestro para que no digan que yo estoy inventando. Aquí dice: la etapa de investigación preliminar, en la página número 233 y exactamente en la página 237 de esta obra, dice así: durante el desarrollo de este procedimiento preparatorio se deben tomar decisiones. ¿Cuándo? En la etapa preliminar, en la etapa de investigación, ya sea inicial o complementaria. Por ejemplo, cualquiera de los sujetos procesales puede plantear una excepción, una defensa parcial, dice, y anticipada. Y en la foja 241 dice: destaquemos por ahora que durante el procedimiento preparatorio, si bien no es una etapa eminentemente contradictoria como lo es el juicio, deben existir igualmente amplias posibilidades de defensa. Ello supone la posibilidad de proponer diligencias, de participar en los actos, de plantear incidentes. ¿Por qué? Porque si combinamos esto que acabo de decir, lo que dice la Corte Interamericana con lo que dice un procesalista como lo es Alberto Binder, el derecho de defensa y el principio de contradicción no deben encontrar ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque lo que debe hacerse es ampliar el derecho, el concepto de imputado, desde que sea señalado como responsable de un hecho penalmente relevante. Por eso la tarea que se le deja a los administradores de justicia, que lean atentamente aquel caso de Barreto Leiva contra Venezuela, exactamente el punto 29, y lean Alberto Binder, Derecho Procesal Penal, editorial Ad Hoc, y pasarán, yo creo, todavía algunos años, y lo reitero, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga: efectivamente, el derecho de defensa y el principio de contradicción deben ejercerse desde el primer momento de la detención e incluso con antelación, en virtud de que algún día voy a tocar el punto más amplio relativo a esto, porque hay pruebas, hay datos de prueba que desaparecen a las 24 horas, a las 72 horas. Y a mí, ¿de qué me sirve que el día de mañana me den derecho de acceso de defensa y contradicción 6 meses después, es decir, cuando ya se extinguió la evidencia? Con eso concluyo el tema que toqué hoy, que me es importante: derecho de defensa y principio de contradicción en el sistema acusatorio en etapa preliminar. Muchas gracias a todos los que me hacen el favor de escucharme y de seguirme. Nos estamos viendo.